Bien, continuando entonces con nuestra clase de evaluación del aprendizaje 2, vamos a hacerles en este momento una pequeña presentación del curso. Vamos a tomar una pequeña fotografía. Para reportar. Muy bien, fíjense que si ustedes se dieron cuenta, el programa exige hacer una pequeña como evaluación diagnóstica. Entonces, yo solicitaría en este momento, a algún estudiante que me defina lo que entiende por evaluación. ¿Qué es evaluación? Vamos a ver, Lilibet, disculpen que les pregunte a los que le conozco. ¿Qué me puede decir sobre lo que es evaluación? Valoración. La evaluación. En mi opinión, evaluación es como una valoración de conocimientos y actitudes del estudiante. Muy bien. Estamos haciendo una pequeña diagnóstico. Muy bien, gracias Lilibet. Vamos a ver Ilia Pérez. Apóyenos. Así a nivel general, ¿qué es evaluación? Buenos días. Para mí, evaluación es medir los conocimientos de cada estudiante. Medir conocimiento. Muy bien, gracias. Gracias, Ilia. Vamos a ver Walter Ramírez. Apóyenos en lo que es evaluación. ¿No está don Walter? Le vamos a pedir apoyo entonces a don Germán Armando González. Así con sus palabras, no tengan pena. Buen día, Lick. Es como medir el grado de conocimiento que tienen los alumnos al inicio del proceso educativo. Al inicio. Germán está hablando de un inicio. Y está bien, pero yendo un poco más allá, aparte de medir, aparte de comprobar, ¿solo es al inicio? Vamos a ver, Plinio. Sí, buenos días, Lick. No, la evaluación se mide al principio, durante el proceso y al final, Lick. Vamos ampliando un poquito más, ¿verdad? Ya vamos formando Sí. nosotros una idea un poquito más amplia de lo que es evaluación. Y terminemos con Silvita, a ver qué nos dice. Silvia López. Buenos días, Vic. Buenos días. La evaluación es valorar nuestros conocimientos, actitudes y rendimientos que tenemos durante y después y al final del ciclo, por así decirlo. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos un poquito más amplio lo que es la definición de evaluación. Lo que les tiene que quedar a ustedes claro que evaluación es un proceso, no es un momento, es un proceso constante, continuo y permanente.
¿verdad? A través del cual medimos los conocimientos y las aptitudes, ¿verdad? Y actitudes de nuestros estudiantes. Por eso se dice de que se puede hacer a través de pruebas objetivas y también se puede hacer a través de pruebas estandarizadas. Y ahí caemos nosotros a otro tema. ¿Qué son pruebas objetivas? ¿Y qué son pruebas estandarizadas? ¿Qué es una prueba objetiva, don Elder González? Buenos días, Rick. Una prueba objetiva es la que se hace bien redactada y a la hora de calificar, uno que tenga ahí sin preferencias, sin nada. Exacto, la palabra lo dice, que debe ser una prueba objetiva que califique realmente lo que uno, que mida lo que uno debe medir, ¿verdad? Que no va a haber un criterio, ¿no?, del docente, que va a ser en base a lo que se esté estableciendo. Y pruebas objetivas deben estructurarse con ciertas características, ¿verdad? Ustedes, con ciertas características. Como la palabra lo dice, deben tener objetividad, validez, confiabilidad, ¿no?, una adecuada construcción para que realmente se mida lo que se está midiendo. ¿Y qué es una prueba estandarizada entonces? Rubén Villatoro. Podemos escuchar a Plinio por ahí. Sí, Lick, dígame. ¿Qué Prueba entendés? estandarizada. Ajá. Yo pienso que cuando se mide de una forma adecuada la evaluación en el mismo proceso, Lick, como estándar, digamos que es una medida igualitaria, pienso yo, Lick, para Exacto. todos. Y se utilizan para hacer ciertos niveles de conocimientos, fíjense ustedes, a nivel nacional. Las pruebas estandarizadas, como la prueba diagnóstica que le hacen ustedes en tercero, ya están elaboradas por expertos y que miden ciertos conocimientos, y es para determinar el nivel de conocimiento que se tiene con respecto a un determinado tema, en matemática, lenguaje, no sé. Y son pruebas que se elaboran pues ya a nivel nacional. Bueno, entonces en sí la evaluación a nivel general, decíamos nosotros que no es un momento, es un proceso, ¿no? Es un proceso. Y por eso se determina que debe ser diagnóstica, formativa y sumativa. Entonces, esto sería, como que dice, una pequeña introducción, de lo que es el curso para desarrollar nosotros ahorita y hacer la presentación que tenemos para ustedes el día de hoy, donde se aclararían pues algunas dudas. Bien. Pruebas objetivas. Leamos ahí, por favor, Noelia, ¿qué dice acá en pruebas objetivas? Noelia Pérez. ¿No está conectada Noelia Pérez? Bueno, vamos a leerla, la voy a leer yo. Dice que las pruebas objetivas son instrumentos de medida elaborados rigurosamente y que permiten evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etcétera, etcétera. Las pruebas
objetivas son un recurso utilizado para la evaluación diagnóstica, para la formativa y para la sumativa. Aquí se resume lo que nosotros estábamos platicando, ¿verdad? Son instrumentos que miden, pero que se tienen que elaborar de manera rigurosa para poder evaluar lo que nosotros queremos. No solo conocimiento ni capacidades, también se miden actitudes y se miden aptitudes, así como también se puede medir la inteligencia de los estudiantes. Y se dice que son un recurso para la evaluación diagnóstica, o sea, la que se hace al inicio, la formativa, la que se hace durante todo el proceso, y la sumativa que es al final, ¿verdad ustedes? Entonces, y acá tenemos lo que es la definición de lo que son las pruebas estandarizadas, lo que Plinio nos decía. Estas permiten identificar fortalezas y debilidades de un sistema educativo. Entonces, si hay un sistema educativo, se puede medir a nivel nacional, se puede medir también a nivel local y se puede medir a nivel regional. Las pruebas o exámenes estandarizados son instrumentos de evaluación que miden las fortalezas o debilidades particulares de los alumnos. Detectan grupos de población con necesidades de mejoras educativas, identifican factores que impactan en el desempeño de los estudiantes y observan cambios o progresos en el nivel educativo. Bueno, a nivel educativo, cuando se hizo el análisis de las pruebas objetivas, se dieron cuenta de que en promedio, solo nada más un 10% de los estudiantes están arriba de 60 puntos, por ejemplo. Los demás están abajo, o sea, van midiendo el nivel de conocimientos que se tienen de acuerdo a ciertos procesos estadísticos. Son pruebas elaboradas rigurosamente por técnicos especializados y que también al aplicarle ciertos procesos estadísticos nos dicen de cómo estamos y qué debemos, en dónde debemos mejorar, porque se están detectando ahí las capacidades, donde están nuestras fortalezas, se detectan también donde están las debilidades y nos ayudan pues a tomar las mejores decisiones. Entonces dice, existen diversos tipos de pruebas estandarizadas, como las de aprovechamiento, están también las psicométricas, están las de conocimientos o habilidades, las cuales se aplican frecuentemente en el área educativa o profesional y se encargan de medir los sistemas de enseñanza a partir de las capacidades de los individuos. Esas son las pruebas estandarizadas, que son hechas por especialistas, ¿oyeron? Especialistas. Ahora bien, el docente, pues para medir su sistema educativo, para medir sus conocimientos impartidos, también se tiene que auxiliar, ¿verdad?, de ciertas pruebas. Acá tenemos algunos ejemplos, miren ustedes. Y entonces dice que las pruebas elaboradas por el docente, miren, y aquí viene y definimos lo que es la palabra prueba. Entonces, prueba se define como un instrumento que está destinado a recoger información sobre los aprendizajes logrados por los estudiantes o participantes en un proceso de instrucción. Es una prueba. Vamos a aplicar una prueba, así como la que nosotros vamos a hacer al final de esto. O sea, sería una prueba que realizar y la van a hacer, ¿verdad? ¿Para qué es? Para recoger información sobre lo que enseñamos y a ver si realmente logramos que los estudiantes aprendieran lo que nosotros requeríamos. ¿Bien? Entonces, estas son las pruebas que elabora el docente. Entonces, acá ya definimos con un poquito más de claridad lo que es una prueba objetiva. Vamos a ver, Plinio, ayúdenme, porque los demás como que no están conectados. Plinio, leamos ahí. Leamos que es una prueba objetiva, para que no solo yo lea. Está bien, prueba objetiva. Una prueba objetiva es una serie de tareas o conjunto de ítems de respuesta breve, ordenamiento,
de selección múltiple, entre otros, que se utiliza en el proceso evaluativo académico y que los estudiantes tienen que realizar o responder en un tiempo determinado. Las pruebas objetivas están elaboradas con ítems de base estructurada, es decir, las respuestas no dejan lugar a dudas respecto a su corrección o incorrección. El estudiante trabaja sobre una situación a la que aporta respuestas correctas. Concretas, ¿la de ustedes? Muy bien, Plinio. Así, Muchas concretas, es cierto. No, no, sí, y correcta sería lo ideal, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, o sea, que no tiene chance, pues, a pensar diferente. Por ejemplo, antes que no se conocía mucho sobre lo que es evaluación, el maestro se evaluaba como él quería, ustedes como él quería, como se le antojaba, y a veces, pues, se daba lugar a preguntas ambiguas. O sea, la pregunta ambigua es aquella pregunta que da lugar a varias respuestas. No era tan así, tan concreto, fíjense ustedes. Decía, ¿quién descubrió América? Por ejemplo. Si hablamos de una pregunta de respuesta, ¿verdad? ¿Quién descubrió América? La podemos decir, ¿quién? Puede ser un hombre, ¿verdad? Un español. Daba lugar, pues, a que el alumno se perdiera, ¿verdad? Inclusive en forma de chiste, por ahí decía, ¿en cuántas partes se divide el cuerpo humano? Ya decía ahí, depende de los machetazos que le den, decía el muchacho. Entonces, mira, las preguntas deben ser concretas, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre, ¿verdad?, de la persona que descubrió América? De ahí ya están preguntando directamente a usted. Entonces, las preguntas deben ser concretas, que no deben dar lugar a ambigüedades, ¿verdad? Y que el alumno no se confunda. Eso es lo que se refiere a una prueba objetiva. La elabora el docente, ¿verdad? Pueden ser, dice, de respuestas breves, puede ser de ordenamiento, puede ser de selección múltiple. Hay un sinfín de variedades que el maestro utiliza en su proceso evaluativo de lo que le está impartiendo con sus estudiantes. Entonces, no hay solo un tipo de prueba, pero como hay diferentes tipos de contenidos, y no todos los contenidos se pueden evaluar de una misma manera. Entonces, para eso hay diferentes formas de hacer pruebas, para que cada contenido nosotros lo evaluemos de acuerdo a la forma que más se adecue al estudiante. Entonces, para eso hay una serie de pruebas que nosotros podemos utilizar como docentes, no utilizar el mismo tipo de prueba para todo tipo de conocimiento. Y ahí vamos a ir nosotros avanzando, de que vamos a hacer un banco específico de contenidos, y dependiendo de cada contenido, qué tipo de ítem, porque la palabra ítem significa el reactivo, o sea, la pregunta que se va a utilizar. ¿Bien? Porque a veces no todas son preguntas, porque las preguntas son las que van en signos de interrogación, ¿verdad? Pueden ser textos, pueden ser completaciones, pueden ser pareamientos, por eso se utiliza la palabra ítem. A ustedes, en donde se está evaluando el aprendizaje del estudiante. Vamos a ver a Lilibet. Por favor, Lilibet, quiero que me ayude acá, en donde dice que las pruebas objetivas deben cumplir con las siguientes características. Estoy licenciada. Ah, ¿Quiere que lea? sí, por favor. ¿Sí? Está bien. Dice, objetividad es la eliminación del juicio personal para que no influya en el resultado de la evaluación. Validez se refiere a lograr el propósito de la evaluación. Una prueba es válida cuando mide lo que tiene que medir. Para aumentar la validez de una prueba se recomienda formular claramente las instrucciones, usar un vocabulario adecuado, evaluar lo que se ha desarrollado en clase
y dar el tiempo suficiente para resolver la prueba. Confiabilidad. Es el grado de exactitud con que un instrumento mide lo que tiene que medir. Esto se verifica cuando los resultados son similares en sucesivas aplicaciones de la misma, con poco tiempo de diferencia. Así es. Adecuada. ¿Sigo, Lee? Sí, por favor. Adecuada construcción. Se refiere a que los enunciados de la prueba sean claros en lo que se solicita, que los distractores sean adecuados, que todas las opciones queden en la misma página, entre otros. Hasta ahí. Las pruebas, Hasta ¿sí? ahí. Hasta ahí, mamita. Gracias. Hasta ahí. Entonces, miren, características. Gracias, Lili. Características. Objetividad, validez, confiabilidad y adecuada construcción. Estas son las características principales. ¿Oye? Objetividad, validez, confiabilidad y una adecuada construcción. Esto es como una especie como de comentario, ¿vieron? Entonces, cuando hablamos de objetividad, aquí significa que debe eliminarse el juicio personal de cada docente para que no influya en el resultado de la evaluación. Por ejemplo, cuando se calificaron y todas las preguntas las tiene, por ejemplo, buenas, y cada pregunta tiene un valor de 1 punto, lógicamente, si está bien estructurado, va a tener 10 puntos. No va a decir, esta la tiene todas buenas, le va a poner unos sus 5 puntos, unos sus 3 puntos, vale 10, pero le va a poner 3 puntos porque se ha portado mal. Y como se ha portado mal, aunque las tenga todas buenas, yo le voy a poner 3 puntos. No. Ahí no es así. Entonces la objetividad es en el sentido de que no tiene que existir un juicio personal, sino que reflejar lo que el estudiante está obteniendo en base a lo que solicita la prueba. ¿Estamos ahí? Hay preguntas que se prestan mucho a la objetividad, a la subjetividad, y no a la objetividad. Entonces, ese tipo de pruebas, pues casi no se usan. Por ejemplo, cuando hace varios tipos de preguntas en una sola serie. En una serie se hace hasta 2, 3 o 4, hasta 5 tipos de ítems. Entonces, esa prueba no es nada objetiva, porque ¿cómo la va a calificar? Cada ítem debe tener un valor específico y darle ese valor de acuerdo a cómo contestó el estudiante. No tiene que haber lugar a subjetividades. Debe ser objetiva. No tiene que ser en base a juicio personal, sino en base a lo que está obteniendo. Esa es una característica de la objetividad. La validez se refiere, dice, a lograr el propósito para lo cual se hizo la evaluación. Si yo no logro lo que pretendía, entonces mi prueba no tiene validez. Entonces, eso se refiere a la validez. Y la confiabilidad es el grado de exactitud con que el instrumento mide lo que tiene que medir, ¿verdad? Si no, no es confiable. Y adecuada construcción se refiere a que los enunciados de las pruebas sean claros en lo que desean, en lo que solicitan, ¿verdad? Que los distractores también sean adecuados. Los distractores se habla cuando se habla de una prueba de pareamiento a ustedes, que se le ponen acá las preguntas y al otro lado las respuestas correctas. Nunca se pone el mismo número de respuestas, lo que hay que poner un par de distractores también ahí, porque si no al final va a determinar que las que sobran es la respuesta del último enunciado. ¿Va usted? Entonces, estas son las características, miren, y vamos a ver un par de ejemplos de pruebas objetivas. ¿Bien? Entonces, dicen las pruebas objetivas se usan para hacer una evaluación de la aplicación del conocimiento. El aprendizaje requiere cierto grado de memorización. Sin embargo, debe tener un carácter integrador de conocimientos contextualizados y no de datos aislados. Es importante indicar que estas pruebas permiten evaluar diferentes niveles,
cognitivos. Miren, y de acuerdo a la taxonomía de Robert Marzano, los niveles cognitivos pueden ser el conocimiento, la comprensión, análisis, la utilización, la metacognición y la conciencia del ser. Por ahí estaríamos con lo que son las características, y a continuación, miren, se describe, a continuación, dice, se describe cada uno de los ítems de las pruebas objetivas. Miren, acá nosotros tenemos que en las pruebas objetivas, ¿qué tipo de ítems podemos utilizar? De complementación, de completación o completamiento, que es lo mismo, de pareamiento, de ordenamiento, alternativas, selección múltiple o multi-ítem con base común. Aquí tenemos un ejemplo de, miren, de ítem de ordenamiento. Por ejemplo, miren, acá dice, bueno, ordene los datos, dice, ordene los datos de la estructura de una monografía, colocando el número correlativo dentro del paréntesis. Aquí dice capítulos, aquí dice índice, aquí dice bibliografía, o aquí dice anexos. Quien ya sabe estructurar una monografía, sabe qué es lo que va primero para ustedes, sabe qué es lo que va segundo, sabe qué es lo que va tercero, porque la portada no viene después de la dedicatoria para ustedes, ni el índice va a ir en medio de los anexos. Todo lleva un orden lógico, y entonces acá el alumno viene y dice, bueno, primero va la portada, después va el índice, después va la dedicatoria, después va los capítulos, cómo se van desarrollando, la introducción. Entonces, ahí van colocando los números, ¿de acuerdo? Y ahí, ya solo se califica. Miren qué bonito. Entonces, son pruebas objetivas que no dan chance a dudar, ¿verdad? Acá también se pueden tener ciertas técnicas de observación. Vamos a ver, por ahí está un Marcos Interiano, ¿está por ahí? Sí, licenciado, que soy. ¿Me hace favor de darle lectura a esa Esta diapositiva? dice técnicas de observación. Permiten a través de la observación. Disculpe, ¿a quién de los dos le di? No, lo siento, no había visto el micrófono. Linda. No hay pena, hija, no hay pena. Vamos a dejar que lea la dama. ¿Quién era? Lili, ¿o no? Ilia creo que era. Qué vergüenza, no me había dado cuenta. Que lea la dama, Carlitos, ¿oíste? Tú primero la dama, ¿verdad? Vamos a escuchar. Lo siento, Marco. Dice técnicas de observación. Permiten a través de la observación y el uso de instrumentos que el docente evalúe una ejecución o un producto elaborado por el estudiante de una forma objetiva. La técnica de observación hace posible evaluar en forma integral, es decir, valora conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Estos instrumentos pueden construirse con la participación de los estudiantes. Dentro de las técnicas de observación están lista de cotejo, escala de calificación y rúbrica. Exacto, son otros tipos de técnicas o herramientas de evaluación. ¿Se dan cuenta ustedes? Aquí ya no son preguntas directas, pues estamos ampliando acá un poco para que ustedes vean. Miren. Por ejemplo, la lista de cotejo. La lista de cotejo ya es un instrumento donde se evalúa otro tipo de capacidades, otro tipo de actitudes. Y se utiliza para cada contenido. Por ejemplo, miren una lista de cotejo. Miren, en un trabajo que se les dejó, en una investigación. ¿Contiene título? Sí, no. ¿Consigna el nombre del autor? Sí, no.
¿verdad? Y al final, pues, se le da una valoración a cada cosa, a cada aspecto, y al final, pues, se termina siempre, pues, en una calificación. Este es un ejemplo de una lista de cotejo, ¿verdad? Cuando hablamos en lo que es ya, ahí sí puede participar la observación del docente, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, también tenemos algunas técnicas de desempeño. Fíjense que el tiempo se nos está terminando. Entonces, de manera breve, vamos a hablar también de que en la evaluación hay algunas técnicas de desempeño y corresponden cómo evaluar en un currículo organizado las competencias que se requieren alcanzar. Y también podemos nosotros ver algunas técnicas de evaluación del desempeño. El portafolio, el diario de clase, el debate, la resolución de problemas, estudios de casos, proyectos y todo. Texto paralelo, mapa mental, mapa conceptual y la pregunta. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito más a fondo, y al final acá dice, si un niño no puede aprender de la forma en que le enseñamos, quizás deberíamos enseñarle de la forma en que él aprende. O sea, buscar la forma para enseñarle.